Buenas tardes con todos. Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes para las tres sedes, ¿no? Para la sede de Puente Piedra, la sede de Ventanilla y la sede de Lurín. Vamos a iniciar con una clase helicomotivacional, característico de SACO, para que puedan ustedes ver un poco cómo es el sistema que se trabaja en las tres sedes. En este caso va a tocar sobre el área de comunicación, específicamente del curso de habilidad verbal, y vamos a ver lo que es comprensión de textos, que es un tema muy, muy importante en el ámbito, pues, preuniversitario, en el ámbito universitario y en el ámbito de la educación básica regular. Así que vamos a dividir este tema importante en tres sesiones, viendo en todos los niveles, ¿no? Desde lo más básico hasta lo más complicado. Comenzamos entonces. Para recordar un poco lo que viene a ser, pues, la comprensión de textos, tenemos que irnos con las definiciones, ¿no? Las definiciones clásicas. ¿Qué cosa será la comprensión? ¿Y qué cosa será un texto? Entonces, si tomamos en cuenta qué vendría a ser la comprensión, pues empezaríamos por definirla. Entonces, vamos a definir lo que viene a ser la comprensión. La comprensión tiene varias acepciones. Dice que es la acción de comprender o comprenderse. También dice que es la facultad, es la capacidad o la perspicacia para entender y penetrar las cosas. También nos dice que es la actitud comprensiva o tolerante. Nos dice también que es un conjunto de propiedades que permiten definir un concepto. Todas estas definiciones de la palabra comprensión, pues claramente las encontramos en el diccionario de la RAE, ¿no? Ahora, ¿qué sería el texto? Pues según el diccionario también de la RAE, un texto es un enunciado o conjunto coherente de enunciados, valga la redundancia, orales o escritos. Es un pasaje citado de una obra escrita u oral. Es una sentencia de la Sagrada Escritura. Entonces, esas son las definiciones básicas que tenemos que recordar, conocer, entender de lo que viene a ser la palabra comprensión y de la palabra textos. Pero vámonos un poquito más atrás, ¿no? A los griegos, a los latinos, porque de ahí proviene esta actividad de comprensión de textos. Entonces, si nos vamos un poquito más atrás, nos vamos a dar cuenta de que la palabra texto es una palabra que viene del latín, de los romanos, de un verbo especialmente. ¿De qué voz latina, de qué verbo latino viene la palabra textus? Pues proviene de la palabra textus. ¿Y qué significaba textus en latino? ¿Qué significa textus en latín? Pues significa tejido, enlace, tejido, enlace. Entonces será un conjunto de tejidos que se unen para formar algo. Ahora, pero en la definición general, un texto es un conjunto de enunciados coherentes y estructurados que se transmiten de forma oral o escrita. Además, es todo aquello que puede ser leído, interpretado, que denote y connote. Todo aquello, dice, que puede ser leído, interpretado, que denote y connote. Entonces, si dice que un texto es todo aquello que puede ser leído o interpretado, que nos quiere transmitir un mensaje, una publicidad, la fotografía familiar, la sesión de fotos, ¿también sería un texto? Pues sí, también sería un texto porque nos transmite algo, ¿no? Ustedes a veces hacen sesiones de fotos con temáticas, ¿no? La temática de Halloween, la temática del COVID, y la temática ahora que estamos en febrero del mes del amor. Entonces, todo aquello que puede transmitir un mensaje es un texto. No necesariamente tiene que tener palabras. Recuerden que los gestos a veces dicen más que 1000 palabras. Entonces, todo aquello que nos puede transmitir un mensaje viene a ser un texto. Y nosotros vamos a comprender un texto, vamos a interpretar. Entonces, continuamos. A ver, aquí tenemos ese texto A. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé atrás las cosas de niño. De la misma manera, ahora vemos las cosas en forma confusa, como reflejos borrosos en un espejo. Pero entonces las veremos con toda claridad. Ahora solo conozco en parte, pero entonces voy a conocer completamente. Así pues, la fe, la esperanza y el amor duran para siempre, pero el mayor de estos tres es el amor. ¿Esto de aquí es un texto? ¿Sería un texto?
Muchos o todos me van a decir, sí es un texto porque tiene palabras, y tiene oraciones, y tiene frases, y eso es correcto. Eso es un texto. Ese es un fragmento del Sordo de Arriba y el Sordo de Abajo de José María Arguedas. Ahora, esto de aquí, ¿sería un texto? La imagen que ustedes están viendo del Ministerio de Salud del año 2019 sería un texto. Dice, para prevenir la anemia, dale alimentos ricos en hierro. Aquí estaban en la campaña para que se pueda comer la sangrecita, alimentos en hierro. ¿Eso será también un texto? Pues sí, también viene a ser un texto porque también nos está transmitiendo. ¿Cuál es el mensaje? Que debemos comer alimentos ricos en hierro porque esto nos va a prevenir contra la anemia. Entonces, eso también es un texto, miren, dos tipos de textos. Esto de aquí dice, el avance de la COVID-19 en América del Sur. Esto es del año pasado, de abril del año pasado. Entonces les pregunto, ¿eso también será un texto? Es un gráfico, ¿no? Es un gráfico de barras. ¿Esto también será un texto o no será un texto? Pues sí, también es un texto. Esto también es un texto. Nos está transmitiendo un mensaje. Pero no veo, solo veo algunas frases, veo más que todo números, colores, barras, porcentajes. Claro, es un texto. Nos está transmitiendo también. Lo de aquí, ese es lo último, ¿no? Eso es de Carlos Lavella, que ya sabemos que es uno de los gran caricaturistas peruanos. Ha dibujado eso y ha puesto, tengo un sueño recurrente. Veo al presidente diciendo 2 más y no son semanas. A ver, mañana se decide si seguimos o no en cuarentena. A ver, ¿eso será un texto o no será un texto? ¿Será o no será un texto? Pues es una imagen, me dirán algunos. No creo que sea ningún texto. Pues sí, también es un texto. Es otro tipo de textos. Recordemos que por su forma podemos encontrar textos continuos, que son como los de aquí, textos discontinuos, donde podemos ver un gráfico y una imagen. Podríamos decir, si es que el texto estuviese relacionado con la COVID, que estos dos serían un texto discontinuo. Perdón, sería un texto mixto porque tiene imágenes y tiene textos. Y un texto discontinuo sería esto, ¿no? El gráfico de barras, esta imagen, la publicidad del Ministerio de Salud. Entonces puede ser textos discontinuos, textos continuos o textos mixtos, ¿de acuerdo? Entonces los textos que son todo aquello que nos quieren transmitir un mensaje, ¿de acuerdo? Esos son los textos. Miren aquí un pequeño ejemplo de lo que vienen a ser los tipos de textos. Ahora, ¿qué más ustedes van a poder ver en todo el año? Porque ahí estamos haciendo un resumen de lo que se ve paso a pasito, pues. Vamos a ver ahora el texto de forma general. Tiene elementos fundamentales un texto. Nada que nudo, inicio, nudo y desenlace, esas son las partes elementales de un texto. No, esas no son las partes elementales de un texto. Forman el texto, pero no son los elementos fundamentales. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que debe tener un texto? El tema, la idea principal y un título. Tema, idea principal y un título. ¿Qué será el tema? Pues el tema es la idea más general. Es de lo que nos habla un texto. De lo que nos habla un texto. Por ejemplo, ¿cuál es el tema de hoy? Pues los textos, claro. Ahora, la idea principal es la idea más importante. Es la idea que contiene la acción. Es la idea que nos dice lo que hace el tema. Esa es la idea principal. Y el título es aquello que presenta. Aquello que presenta. ¿A quién presenta? Pues al texto presenta el tema, porque del tema es de lo que se va a tratar el texto. Entonces, el título es el nombre del tema. Entonces, un texto tiene elementos fundamentales. Tiene tema, tiene idea principal y tiene título. El tema es la idea más general, más global. La idea principal es la idea más importante porque contiene la acción. Contiene la acción. Y el título es aquello que presenta, es el nombre del tema. ¿De acuerdo? Es el nombre del tema. Una vez más. ¿Qué es un texto? Un texto es aquello que transmite un mensaje. Todo aquello que cumple la función comunicativa viene a ser un texto. Imágenes, textos, gráficos. Ahora, ¿cuáles son los elementos fundamentales que debe tener? Tema, idea principal y título. Algunos me pueden decir, pero yo a veces he visto textos que carecen de título. Claro, carecen de título, pero no quiere decir que ustedes no puedan crear un título.
Sí se puede crear un título, pero siempre va a tener un tema y una idea principal. Si no tiene una idea principal es porque hay que deducirla, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, los elementos fundamentales, ¿cuáles son? Tema, idea principal y título. El tema es la idea más general. La idea principal es la idea más importante. El título es el nombre del tema. Elementos fundamentales del texto. Tema, idea principal y título. Listo. ¿De dónde provenía la palabra texto? De la voz latina textus, que significaba tejido, enlace. Eso también no se vayan a olvidar. Texto proviene de la voz latina textus, que significa tejido y enlace. ¿Qué es un texto? Es todo aquello que cumple la función de transmitir un mensaje. ¿Cuáles son sus elementos fundamentales? Tema, idea principal y título. Tema, idea más general. Idea principal, la idea más importante, y el título es el nombre del tema. ¿De acuerdo? Continuamos entonces. Vamos a recordar algo. El tema central, o vamos a conocer, para aquellos que por primera vez ven esto. El tema central y la idea principal, ambos, hace un momento mencioné que no era necesario, a veces o en muchos de los textos no encontrábamos el título. El tema central y la idea principal, ¿qué son? ¿Qué son? Mira, aquí estamos, tu compañerito va a notar. ¿Qué son? Son elementos esenciales en un texto. El tema central y la idea principal son los elementos esenciales. Pero hay otro elemento que cumple menor jerarquía. ¿Cómo que menor jerarquía? Sí, porque el título, la idea principal y el tema es la jerarquía textual de un texto. Y en esta jerarquía textual, los elementos esenciales son el tema y la idea principal. Pero hay una idea que no es principal, de menor jerarquía, que también es importante conocerla, porque a veces nos preguntan sobre ellas, o estas nos ayudan a descubrir la idea principal, más que todo cuando vamos a ver textos argumentativos, por ahí nos pueden ayudar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de las ideas secundarias, de las ideas secundarias. ¿Y cuál es la función que cumplen las ideas secundarias? Las ideas secundarias cumplen la función de apoyar a la idea principal, a la idea principal. Entonces, ¿qué otras funciones cumplen aparte de apoyar a la idea principal? Pues cumplen la función de argumentar. Esto apoya a lo que dice la idea principal. Cumplen la función de explicar, cumplen la función de ampliar, tomando nota, cumplen la función de especificar y cumplen la función de ejemplificar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los elementos esenciales en esta jerarquía textual? El tema y la idea principal. Y hemos dicho que el tema es el asunto del texto. La idea principal es la idea más importante porque contiene la acción. Y las ideas secundarias, que son de menor jerarquía, pero no por eso menos importantes, son aquellas que apoyan a la idea principal. Y en la idea secundaria, ¿qué función cumple? Argumentar, explicar, ampliar, especificar, ejemplificar. Esas son las funciones que cumplen las ideas secundarias. ¿De acuerdo? Entonces, una vez más, ¿cuáles son los elementos esenciales? Pues el tema y la idea principal. ¿Cuáles son las ideas de menor jerarquía? Las ideas secundarias. ¿Y cuál es la función de una idea secundaria? Argumentar, explicar, ampliar, especificar y ejemplificar. ¿De acuerdo? Ya está esto entonces. Nuevamente, la palabra texto, ¿de qué voz latina provenía? Textos, que significaba ¿qué cosa? Enlace y tejido. ¿Qué cosa era un texto? Era todo aquello que es capaz de transmitir un mensaje. Ahora, el texto tiene elementos esenciales, la jerarquía textual, título, tema e idea principal. Ahora, ¿cuál es la que de menor jerarquía que no mencionamos? La idea secundaria, que cumple la función de apoyar a la idea principal, de argumentar, explicar, ampliar, especificar y ejemplificar. ¿De acuerdo? Continuamos entonces. Ahora sí, vamos a ver lo que es el tema. Ya hemos dicho que el tema es el asunto del texto, pero ya ves el asunto, pero ¿cómo yo puedo hallar el asunto o en qué consiste el asunto? Pues vamos a ver aquí. Primero es una frase nominal. Nominal, ¿cómo que nominal? Es que contiene el nombre, contiene al sujeto. Por eso es una frase nominal. Contiene, y recordemos que el nombre puede ser una persona, puede ser una fruta, puede ser un animal, puede ser un ser. Ahora, es el asunto o idea clave del que se habla en todo el texto. En todo el texto se habla de eso. Ahora, es un enunciado que sintetiza todo lo expuesto de manera muy general. Ah, ya, mira, de manera muy general es la palabra.
Nuevamente, el tema que es una frase nominal, es el asunto o idea clave del que se habla en todo el texto. Es un enunciado que sintetiza todo lo expuesto de manera muy general. Ahora, el tema responde a una pregunta básica. Hay varias preguntas, ustedes pueden ver en YouTube, en libros, mi profe me enseñó otro tipo de preguntas, pero siempre suelo usar esta, ¿no? Que es la más cómoda y la más sencilla de aprendernos. ¿Con qué pregunta dice? ¿De qué o de quién habla el autor? ¿De qué o de quién habla el autor? O ya, el texto. ¿De qué o de quién habla el texto? ¿Por qué decimos de qué o de quién? Porque puede ser un objeto, como puede ser un ser. Pues digo, ¿de qué o de quién habla el autor? Esa es la pregunta para hallar el tema en un texto. ¿De qué o de quién habla el autor? Vamos a poner ejemplos, ¿no? Mira, yo te he puesto ejemplos de tema donde contiene la frase nominal. Ahora tenemos un texto que nos habla del COVID en el Perú. Entonces, ¿de qué o de quién nos habla el autor? Ah, pues nos habla de las secuelas de la COVID-19 en el Perú. Ahí está, miren. ¿De qué o de quién nos habla el autor? De las secuelas de la COVID en el Perú. Ahora, tenemos un texto que nos habla pues de lo que pasó en Francia para conseguir su libertad y que fue la base del romanticismo, es un hecho histórico importante, que tiene personajes como Napoleón, que Víctor Hugo toma esto para su obra Los Miserables. Ah, ya, yo sé, está hablando de la Revolución Francesa. Entonces, ¿de qué o de quién estoy hablando? Pues de la Revolución Francesa. Ahora, tenemos un texto que nos habla pues de esas ideas políticas, a Marx y el socialismo, por ejemplo. El texto nos habla de Marx y del socialismo. Tenemos un texto que nos habla de la última etapa del VIH y nos dice que es una enfermedad mortal. Entonces, ¿de qué nos habla el texto? Ah, la última fase, el SIDA. Listo, mira, ejemplos de cómo responder un tema. ¿De qué o de quién nos habla el autor? Mire, recordemos estos ejemplos porque cuando vamos a realizar lo que viene a ser la idea principal, voy a tomar los mismos ejemplos. Los mismos ejemplos los voy a tomar. ¿De acuerdo? Los mismos ejemplos. O sea, a través del tema vamos a hallar la idea principal. Entonces, nuestro primer ejemplo fue sobre el COVID, las secuelas de la COVID-19 en el Perú. Nuestro siguiente ejemplo fue la Revolución Francesa. Nuestro tercer ejemplo fue Marx y el socialismo. Nuestro cuarto ejemplo fue el SIDA. ¿De acuerdo? Pero, ¿cómo nos preguntan a nosotros? Ahí, nosotros no nos preguntan de qué o de quién nos habla el autor. Así tan sencillo, lo puedes encontrar, pero no siempre. ¿Cuáles son entonces las formas de preguntar? ¿Cómo las vamos a encontrar aquí? A ver, ¿cómo? De la siguiente manera. ¿Cuál es el tema del texto? Que es la manera más directa. El asunto tratado es, el contenido textual gira en torno a, el tópico del texto es. Esas son las formas de preguntar por el tema. Repito, ¿cuál es el tema del texto? El asunto tratado es, el contenido textual gira en torno a, el tópico del texto es. Esas son las formas de preguntar. Recordemos, ¿cuál es la pregunta básica para responder a lo que es el tema? ¿De qué o de quién habla el autor? Es una frase nominal porque no contiene la acción. Es una frase nominal porque solamente nos habla del nombre. Miren, en esos 4 ejemplos que nosotros tenemos no hay ninguna acción, simplemente nos menciona. Ahora, el tema no afirma ni niega algo, ¿de acuerdo? Eso hay que tener mucho en cuenta. El tema no afirma ni niega, solo te menciona. Las secuelas de la COVID en el Perú, acá no afirma ni niega nada. La Revolución Francesa, aquí no afirma ni niega nada. Marx y el socialismo, aquí tampoco afirma ni niega nada. El SIDA, aquí tampoco afirma ni niega nada, ¿de acuerdo? Eso hay que recordar también del tema, que no afirma ni niega. Ahora, ¿cuáles son las formas de preguntar? Una vez más, ¿cuál es el tema del texto? El asunto tratado es, el contenido textual gira en torno a, el tópico del texto es. Ahora, ¿hasta ahí? ¿Todos vivos? Esperemos que sí. Recuerda que este tema se ve pues desde segundo de secundaria hasta quinto PSD. O sea, es un tema básico. Y en primero, pues en primero se comienza primero a identificar las partes de un texto, a la creación de un texto, lo que viene a ser la creación de un cuento, inicio, nudo y desenlace, encontrando lo que es el mensaje del texto, lo que quieren transmitir o la moraleja que se utiliza. ¿De acuerdo? Entonces es un tema que sirve para todos los ámbitos y es necesario. Recordemos que es necesario este tema y es muy, muy importante. A ver, continuamos. La idea principal. Decir que no se vayan a olvidar de los 4 ejemplos que hicimos en la parte del texto. Ahora, la idea principal es ¿qué será? ¿Una frase nominal también?
No, es una frase, pero es una frase verbal. ¿Una frase verbal? O sea, que contiene verbo. Claro, porque contiene la acción. Exacto. Entonces, el tema era una frase nominal, porque solo contenía el nombre. Entonces, no tiene verbo. Exacto, no tiene verbo. Pero la idea principal es una frase verbal. O sea, si contiene verbo, entonces sí contiene la acción. Exacto. Ya vamos diferenciando cuál es, nos vamos dando cuenta cuál es la diferencia específica entre el tema y la idea principal. Pero aquí he puesto otra palabra para que se te haga más sencillo. La idea principal es una oración. ¿De acuerdo? ¿Por qué una oración? Porque recordemos que la oración contiene el predicado y el predicado contiene la acción. Y la acción es el verbo. Es una oración. ¿Siguen ahí, cierto? Ahora, la idea principal es la idea base de todo el texto. Alrededor de esta idea gira todo el texto. Entonces, si es la idea base del texto, sí puede afirmar y sí puede negar algo. Exacto, sí puede afirmar y sí puede negar algo. ¿De acuerdo? Es la idea base de todo el texto porque puede afirmar algo o porque puede negar algo. Otra vez, una vez más. La idea principal es una frase verbal porque contiene verbo, contiene la acción. Es una oración. ¿Por qué es una oración? Porque contiene a la acción. Es la idea base de todo el texto. Esto quiere decir que puede afirmar o puede negar algo. ¿De acuerdo? Ahora continuamos. ¿Con qué pregunta? Recordemos que el tema se halla de qué o de quién hable el autor. Entonces, la pregunta y la idea principal, ¿cuál sería? ¿Con qué pregunta yo puedo responder esto? Puedo encontrar la idea principal, pues con la siguiente. ¿Qué se dice del tema? Lo primero que hablamos nosotros fue de las secuelas del COVID. ¿Qué se dice de las secuelas de la COVID en el Perú? Entonces, eso me responde la idea principal. Exacto. Miren aquí en los ejemplos. Entonces, nuestro primer tema fue las secuelas de la COVID-19 en el Perú. ¿Qué se dice de las secuelas de la COVID-19 en el Perú? A ver, ¿qué respondemos aquí para hallar la idea principal? Vamos a ver aquí, mira. Las secuelas de la COVID-19 en el Perú son mortales. Uy, son mortales. ¿Cuál es la acción aquí? Son mortales, son. Muy bien, mira, ahí está la acción, son mortales. Responde. La siguiente, ¿cuál era? La Revolución Francesa. ¿Qué se dice de la Revolución Francesa? Dice, la Revolución Francesa nos ha legado, o sea, nos ha heredado la base de los derechos humanos. Ahí está la acción, ha legado. Luego, ¿cuál fue el tema? El socialismo y Marx. ¿Qué se dice del socialismo y Marx? Pues se dice que Marx contribuyó, ahí está la acción, mira, contribuyó con sus escritos en la difusión del socialismo. Está, mira, contribuyó con sus escritos en la difusión del socialismo. El otro tema, ¿cuál era? El SIDA. Entonces, ¿qué se dice del SIDA? Pues, mira, aquí está. No lo he puesto. A ver, ustedes, ¿qué pueden decirme del SIDA? Algunos me pueden decir, el SIDA es la última fase del VIH. El SIDA es una enfermedad mortal. El SIDA es una enfermedad, es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Y cuál sería entonces la palabra que mostraría la acción? O sea, el verbo. ¿Cierto? Es, muy bien, ustedes lo completan ahí, ¿de acuerdo? Lo completan ahí. Entonces, hemos hecho algunos ejemplos de lo que viene a ser la idea principal, tomando en cuenta los ejemplos que pusimos para identificar el tema, ¿de acuerdo? Entonces, la idea principal es una oración, es una frase verbal, porque contiene el verbo, es la idea base de todo el texto, ¿sí? Y la pregunta para hallar la idea principal es ¿qué se dice del tema? Básico, ¿ah? Ahora, ¿cuáles son las formas de preguntar? También nos van a preguntar qué se dice del tema. No, así, no lo vamos a atender. Nos van a preguntar de la siguiente manera. La idea medular del texto es, eso siempre han visto muchos y lo confunden con el tema del texto, pero dicen la idea medular, o sea, idea medular. El texto trata fundamentalmente de la idea cardinal que presenta el texto. Principalmente el autor sostiene que señale la tesis del autor. La tesis del autor, sí, cuando vamos a analizar los textos argumentativos, vamos a ver tesis, argumentos, posturas, pero acuérdense de esto, ¿cuáles son las formas de preguntar? La idea medular del texto es, el texto trata fundamentalmente de la idea cardinal que presenta el texto es, principalmente el autor sostiene que señale la tesis del autor, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las formas de preguntar por la idea principal. Entonces, nuevamente, la idea principal es una frase verbal, es una oración, es la idea base del texto.
y podemos identificar la idea principal con la pregunta ¿qué se dice del tema? ¿Qué se dice del tema? Ahora, ¿cuáles son las formas de preguntar? Pues la idea medular del texto es, el texto trata fundamentalmente de, la idea cardinal que presenta el texto es, principalmente el autor sostiene que, señale la tesis del autor. Muy bien. ¿Cuál era la diferencia entre la idea principal y el texto? Era su forma, ¿no? La idea principal es una oración, una frase verbal, y la idea principal sí puede afirmar o puede negar algo. En cambio, el tema no afirma ni niega nada, es una frase nominal. Nominal, contiene el nombre, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí todos conmigo? Sí, ¿cierto? Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a hacer una síntesis de esto, pero no hemos hablado del título. Uy, aquí vamos a hablar del título, en la síntesis, tranquilos. Tema, idea principal y título. Toma nota o toma el screenshot como hacen la mayoría ahorita, ¿no? La captura de pantalla, listo. El tema expresa a todo el texto en forma global, lo dijimos al inicio. Solo expone, no afirma ni niega nada, dijimos. Se expresa en forma nominal, ya le hemos dicho, nominal, el nombre, antecedida generalmente de un artículo. Claro, tú no me puedes decir que el tema es SIDA, que el tema es COVID. No, eso no es un tema. El tema es la COVID-19, el tema es el SIDA, el tema es la mazamorra morada, ¿no? Entonces, ese es el tema, siempre con un artículo adelante. Aquí hemos puesto lo de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Puede ser el artículo, la idea principal manifiesta lo más importante del texto porque recuerda que te responde a la pregunta ¿qué se dice del tema? La idea principal sí te afirma algo, sí te niega alguna idea. Y se expresa en forma de oración o también podemos llamarla frase verbal, ¿de acuerdo? Frase verbal. Ejemplo, mira, ¿qué se dice de la Revolución Francesa? Uy, ¿qué se dice de la Revolución Francesa? Te dice que fue el hecho histórico más importante del siglo XVIII, siglo de las luces, ¿de acuerdo? Fue, aquí está, mira, la acción, fue el hecho histórico más importante del siglo XVIII. Ahora, el título también es una frase, porque tampoco presenta una acción, pero, ¿cuál es la diferencia entre el tema y el título? Pues presenta un asunto particular del texto, o sea, especifica el tema, le va a dar un nombre. Por ejemplo, hemos puesto aquí la Revolución Francesa, entonces el título podría ser algo específico, las consecuencias de la Revolución Francesa, ¿no? Las causas de la Revolución Francesa, los aportes de la Revolución Francesa, eso serían entonces, sería un título. Ahora, es consecuencia del tema y lo presenta con precisión, ¿sí? Se expresa en una frase nominal, como lo había mencionado, y precedía un artículo. Por ejemplo, aquí nos dieron otro título, la importancia de la Revolución Francesa. Y ahí está, un hecho específico, ¿no? Yo dije las consecuencias, las causas, la influencia de la Revolución Francesa, son formas que se puede crear un título referido al tema que es la Revolución Francesa. Tema, idea principal y título, ¿de acuerdo? Recuerden que el tema y el título siempre está precedida por un artículo. La idea principal tiene forma de oración, mientras que el tema y el título están en frase nominal. El tema no niega ni afirma nada, solo expone. La idea principal afirma o niega algo y el título presenta lo que se va a mencionar en el texto de manera específica, lo que el tema nos va a mencionar. ¿De acuerdo? Hasta ahí. ¿Todos? ¿Sí? ¿Conmigo? Espero que sí. Ahora. Vamos con un ejemplo así súper nivel, no sé, Minions, súper así basiquito. A ver, dice, el agua es el elemento más importante para la vida. Es de una importancia vital para el ser humano, así como para el resto de animales y seres vivos que nos acompañan en el planeta Tierra. Resulta curioso que el 70% de la Tierra sea agua y que el 70% de nuestro cuerpo también sea agua. Quizás sea por eso que lo recomendable para tener una dieta saludable y una larga vida sea el comer alimentos con un porcentaje del 70% en agua. Claro, y aprovechando eso, pues no se olviden de tomar agüita, ¿no? Claro, no se olviden de tomar agüita. Entonces, a ver, este texto, ¿de qué nos ha hablado? Del agua. Entonces, ¿cuál sería el tema? El agua. Entonces, ahí ya respondimos súper sencillo. ¿De qué o de quién habla el texto? Del agua. Ya está. Ahora, vamos a hallar la idea principal. ¿Cómo se halla la idea principal? ¿Qué se dice del tema? ¿Qué se dice del agua?
Ah, se dice que es el elemento más importante para la vida, es el elemento vital. Exacto, esa sería la idea principal entonces. El agua es el elemento más importante para la vida. ¿Y dónde lo encontrábamos? Pues lo encontrábamos al inicio, miren aquí. El agua es el elemento más importante para la vida. Ah, y entonces eso quiere decir que la idea principal siempre va a estar al inicio. No. Muchas veces la idea principal puede estar al final, puede estar en el medio, puede estar arriba y abajo, o no puede tener y tenemos que deducirla. Así que eso lo vamos a ver en la próxima sesión. En la próxima sesión, cómo se les llama a los textos según la ubicación de la idea principal. Entonces aquí, súper sencillo. Nadie voló, nivel minions, vamos a llamarle nivel bot, así súper bajito, súper sencillo. Continuamos entonces. Vamos con otro. Este tiene su nivel. ¿Por qué tiene su nivel? Porque el texto es sencillo de comprender, pero requiere conocimiento de otro curso. Así que vamos a ver qué tal pueden responderlo o no. Dice, es un tropo fundamental estudiado por la retórica y que, en la actualidad, se le reconoce un gran potencial cognitivo. Se puede definir como un símil encubierto, dado que solamente aparece un término en el discurso expreso. Se funda, por cierto, en la analogía, porque, como decía Aristóteles, consiste en dar a un objeto un nombre que pertenece a otro. Esto es, aplica a un objeto el nombre correspondiente a otro campo semántico. En el ejemplo clásico, las perlas de tu boca, se nota el símil implícito entre dientes y perlas. A ver, te vamos a dar unos 5 segundos para que ahí puedas entender y le vamos a dar una segunda lectura. ¿De acuerdo? Muy bien, una segunda lectura, dice. Es un tropo fundamental estudiado por la retórica. Tropo fundamental estudiado por la retórica. Estoy recordando, figuras literarias por ahí. Es un tropo fundamental estudiado por la retórica y que en la actualidad se le reconoce con un gran potencial cognitivo. O sea que tengo que pensar. Se puede definir como un símil encubierto. El símil es un tropo que de comparación, que compara, pero dice un símil encubierto. Entonces, ¿cómo se le llama a la comparación encubierta? Ya estoy recordando. Dado que solamente aparece un término en el discurso expreso. Se funda, por cierto, en analogía, porque, como decía Aristóteles, consiste en dar a un objeto un nombre que le pertenece a otro. Le va a dar un nombre a otro objeto. Es una comparación encubierta, o sea, que utilizamos la cognición, o sea, tenemos que pensar. Aplica a un objeto el nombre correspondiente a otro campo semántico. El ejemplo clásico de este tropo fundamental es las perlas de tu boca. Las perlas de tu boca. Me se está refiriendo a mis dientes. Se nota el símil implícito entre dientes y perlas. Ahora, ¿de qué nos habla el texto? Pues nos habla de ese tropo fundamental. Pero, ¿cómo se llama ese tropo fundamental? Ahí requiere el conocimiento de otra materia, literatura. También lenguaje. A ver, ¿cuál sería entonces el tema? ¿Cómo se llama este tropo fundamental que es un símil encubierto? No se llama símil encubierto, ¿cómo se llama? No, se llama metáfora. Entonces, ¿de qué o de quién nos habla el texto? Pues nos está hablando de la metáfora. Mire, ese es otro texto donde el tema es la metáfora. Estaba sencillo. Sí, estaba sencillo. Requería que recordemos un poco sobre otra materia, pero estaba súper, súper sencillo. ¿De acuerdo? Hasta ahí. ¿Todos? Continuamos entonces. Tenemos aquí otro ejemplo, dice. Ahora, en este texto vamos a hallar, pues, el tema y la idea principal. Dice, en una tribu amazónica que describe Levi Strauss, el jefe tiene una serie de obligaciones agobiantes que, aparentemente, están en contradicción con su jerarquía. Participa en los trabajos comunitarios como cualquier sujeto. En caso de guerra, tiene que estar en primera línea exponiendo su vida. Le corresponde distribuir sus bienes anualmente entre sus súbditos, pero como compensación a todas estas cargas, goza de un solo privilegio. Es el único en la tribu monógama, es una tribu monógama, que tiene derecho a poseer varias mujeres. En eso reside su majestad. El poder es igual al sexo. Otra vez más. En una tribu amazónica que describe Levi Strauss, el jefe de esa tribu, tiene una serie de obligaciones agobiantes que aparentemente están en contradicción con su jerarquía. Participa en los trabajos comunitarios como cualquier sujeto. En caso de guerra, tiene que estar en primera línea exponiendo su vida.
le corresponde distribuir sus bienes anualmente entre sus súbditos, pero como compensación a todas estas cargas, goza de un solo privilegio. Es el único en la tribu monógama que tiene derecho a poseer varias mujeres. En esto reside su majestad. El poder es igual al texto. En esto reside el poder. El poder es igual al sexo. Miren, curioso, ¿no? En esa tribu dice que el poder es porque tiene más mujeres, porque es una tribu monógama, ¿no? Tiene que cumplir, dice, con todos los trabajos comunitarios, pero su poder reside en la cantidad de mujeres que puede tener. Ahora, ¿cuál sería el tema de este texto? ¿Cuál sería? ¿De qué o de quién nos habla el texto? Ah, pues este texto nos habla de un jefe de una tribu amazónica. Exacto. ¿Cuál es el tema? El jefe de una tribu amazónica. ¿Por qué decimos de una tribu amazónica? Porque no nos especifica aquí Levi Strauss cómo se llama esa tribu. ¿Esto es cierto? ¿Esto es de aquí, Perulande? Sí, de aquí mismo, de las tribus que hay. Ahora, ¿cuál sería el título? Recuerden que el título especifica al tema y solo lo presenta. Ahora, ¿cuál es lo específico que nos está hablando aquí? Sobre la única consideración que tiene el jefe, que puede tener varias mujeres. Claro, sobre la única consideración. Entonces, ¿cómo lo pondríamos? ¿Cómo lo pondríamos? El privilegio de un jefe de una tribu amazónica. Ahí está, mire, el privilegio del jefe de una tribu amazónica. Ahora, ¿qué nos dice la idea principal? ¿Qué nos dicen del jefe de una tribu amazónica? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dice para hallar la idea principal? Nos dice que su poder radica en la cantidad de mujeres, ¿cierto? Dice, el jefe de una tribu, ¿cuál sería la idea principal? Dice, ¿cuál sería entonces la idea principal? Pues sería que frente a todas las obligaciones, el jefe goza, ahí está la acción, goza del único beneficio de poseer varias mujeres a diferencia de las demás. ¿De acuerdo? Esa sería la idea principal que le hemos formado. Frente a todas las obligaciones que cumple el jefe, goza de un único beneficio, que es poseer varias mujeres a comparación del resto. Eso sería la idea principal. Eso sería la idea principal. ¿De acuerdo? Hemos hecho 2 lecturas, hemos hallado el tema, el título y la idea principal. Ahora, continuamos con un ejemplo más. Bueno, con un ejercicio más, porque todos estamos aquí practicando. Dice, no hay que exigir en las personas más de una cualidad. Si le encontramos una, debemos ya sentirnos agradecidos y juzgarlas por ella, y no por las que le faltan. Es vano exigir que una persona sea simpática y también generosa, o que sea inteligente y también alegre, o que sea culta y también aseada, o que sea hermosa y también leal. Tomemos de ella lo que pueda darnos, una vez más. Para que descansar 5 segundos. No hay que exigir en las personas más de una cualidad. Si le encontramos una, debemos ya sentirnos agradecidos y juzgarlas por ella y no por las que le faltan. Es vano exigir que una persona sea simpática y también generosa, o que sea inteligente y también alegre, o que sea culta y también aseada, o que sea hermosa y también leal. Tomemos de ella lo que puede darnos, dice. Ahora, en ese texto que nos habla, pues, de las personas, de que hay que aceptarlas, de que hay que reconocerlas por lo que tienen, vamos a hallar el tema, el título y la idea principal. Entonces empezamos. ¿Cuál sería el tema de este texto? Pues el tema sería el reconocimiento de las personas. Creo que lo mencioné al inicio, ¿cierto? El reconocimiento de las personas. De eso nos habla el texto, ¿no? Del reconocimiento. ¿Y cuál sería el título? Pues reconocerlas tal como son. Claro, eso sería. El reconocimiento de las personas tal cual son, tal cual son. Ahora, no es que nosotros pensemos así o que yo piense así, es lo que nos está mostrando el texto, ¿de acuerdo? Es un texto, es un ejemplo. Ahora, ¿cuál sería la idea principal? ¿Cuál sería? ¿Qué nos dice el reconocimiento de las personas? ¿Qué nos dice? Pues nos dice lo siguiente, nos dice que el reconocimiento de las personas exige aceptarlas como son, aun cuando no tengan muchas cualidades. Dice, hay que aceptarlas tal y como son, no hay que pedir las dos cosas a la vez, tal y como son, hay que aceptarlas. Dice, esta es la idea principal.
Reconocimiento de las personas exige aceptarlas como son, aun cuando no tengan muchas cualidades, ¿de acuerdo? Aun cuando no tengan muchas cualidades. Entonces, en esta primera parte hemos visto tema, título e idea principal. O sea, recordemos súper rápido. El tema es una frase nominal, el título es una frase verbal u oración, la idea principal es una frase nominal nada más, el tema no afirma ni niega nada, la idea principal sí afirma o niega, el título solo presenta, y estos conforman parte de la jerarquía textual. Recordemos que en un texto también pueden existir las ideas secundarias, que son aquellas que apoyan a la idea principal. Y si retrocedemos un poquito más, el texto era todo aquello que transmite un mensaje, ¿de acuerdo? Y que provenía de la voz latina textus, que significa tejido, enlace. Ahora, hemos terminado con nuestra primera parte, todavía nos queda un poco más. Hasta aquí es algo súper general que ustedes van a ver en todo el año en cualquiera de las 3 sedes con los docentes del área de comunicación en el curso de habilidad verbal de primero a quinto pre. Entonces es importante que ustedes, si tienen alguna duda, alguna consulta, pues lo puedan hacer a través del chat o de los números de WhatsApp que ahora está funcionando, para que ustedes puedan acceder pues a la matrícula previa, para que no se demoren, ya que el primer trimestre va a ser pues todo de manera virtual. Así que es parte del trabajo que realizamos como docentes hacia ustedes y para ustedes. Entonces, esperemos que estas clases virtuales que se están dando sean de su agrado y las puedan compartir y también puedan aprender de paso de ellas, ¿no? Ahora sí, continuamos con la segunda parte. Vamos a ver ahora la clasificación de textos, pero no vamos a ver toda la clasificación de textos porque tenemos 2 sesiones todavía, la próxima semana y la que viene. Voy a poner el cuadro general, ¿sí? Toman su captura de pantalla. Los textos se pueden clasificar por su contenido, por la ubicación de la idea principal, que también se le llama por su estructura, y por el tipo de discurso, ¿de acuerdo? Ahora nosotros vamos a ver por su contenido. Por su contenido, es lo que vamos a ver ahorita, por su contenido vamos a ver ahorita. Por su contenido, los textos se pueden clasificar en humanísticos o científicos. Humanísticos cuando hablan del hombre y científicos cuando se refieren a la ciencia, tienen un método científico. Por la ubicación de la idea principal los voy a mencionar nada más, así de manera súper rápida, porque los vamos a ver en la siguiente sesión. Tenemos a los textos analizantes cuando la idea principal se ubica arribita. Tenemos a los textos sintetizantes cuando la idea principal se ubica abajito. Los textos parasintéticos o analizantes sintéticos cuando la idea principal se ubica en el medio. Los textos encuadrados cuando la idea principal está al inicio y también está al final, aparece parafraseado o como una conclusión al final. Y los textos paralelos que no se puede encontrar una idea principal concreta. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Y por el tipo de discurso tenemos a los textos argumentativos, que son aquellos que buscan convencer al autor. Textos descriptivos son aquellos que describen. Los textos narrativos, que son aquellos que narran, te cuentan hechos reales o ficticios. Los textos expositivos, que son aquellos que buscan informar, se dice que son objetivos. Los textos dialogados, acto 1, acto 2, Pablo menciona, Juanita responde. Y los textos instructivos, que son aquellos que sirven para preparar algo, ¿no? La preparación de un paquete, cosas así. Ahora, ¿qué vamos a ver en este momento? Pues la clasificación de textos por su contenido. Textos humanísticos y textos científicos. Vamos a ver. Ya le tomaste su captura correspondiente, supongo. O estás escribiendo. Ahí, tómale su captura. Ahora, vamos con los textos según su contenido, humanísticos y científicos, que se le llama campo textual. Dice, característica natural de un texto de proyectar la forma semántica total o llamada superestructura textual. Los textos, de acuerdo al campo textual, de acuerdo a su contenido, pueden ser 2, dice, humanístico y científico. El humanístico proyecta el quehacer humano. Puede hablar sobre filosofía, sobre literatos, sobre hechos históricos, sobre hechos sociales, ¿de acuerdo? En cambio, cuando hablamos de un texto científico, proyecta los avances de las ciencias, investigaciones en genética, tecnología, biografía de científicos, aquellos que utilizan el método científico. ¿Sí? Entonces tenemos 2 tipos de textos según su contenido. Los textos humanísticos y los textos científicos. Humanísticos proyecta el quehacer humano y científicos proyecta los avances de la ciencia.
o mencionan los avances que se han dado de la ciencia. ¿De acuerdo? Humanísticos y científicos. Humanísticos y científicos. A ver, continuamos entonces. Vamos con un ejemplo así, porque en este caso vamos a ver todo lo que hemos hecho. Idea principal, tema, título y el campo semántico. ¿De acuerdo? Vamos con este texto. Dice, la etología es una disciplina desarrollada principalmente en Europa, la cual sostiene que la conducta animal es innata. En muchas especies animales puede observarse patrones fijos de acción. Un ejemplo es el de la avispa excavadora que solo captura abejas de miel sin ninguna experiencia previa. La avispa hembra de esta especie excava un complicado túnel hasta encontrar a la abeja. La paraliza con un preciso aguijonazo en el cuello y vuelve a su guarida. Y cuando tiene suficientes abejas, pone un huevo en una de ellas y sella la cámara. Según los etólogos, el comportamiento tan especializado de esta avispa está dirigido por una programación dada en sus genes desde el momento de su concepción. Vamos con una segunda lectura. La etología es una disciplina desarrollada principalmente en Europa, la cual sostiene que la conducta animal es innata. ¿Qué cosa es innato? Es algo que se adquiere. Es algo con lo que ya has nacido, perdón. En muchas especies animales puede observarse patrones fijos de acción. Un ejemplo es el de la avispa excavadora, que solo captura abejas de miel. Mira, solo captura abejas de miel la avispa excavadora. Sin ninguna experiencia previa, la avispa hembra de esta especie excava un complicado túnel hasta encontrar a la abeja. La paraliza con un preciso aguijonazo en el cuello. Vuelve a su guarida y cuando tiene suficientes abejas, pone un huevo en una de ellas y sella la cámara. Según los etólogos, el comportamiento tan especializado de esta avispa está dirigido por una programación dada en sus genes desde el momento de su concepción. Uy, claro, pues se nace con eso, lo dijo al inicio. Ahora, ¿de qué nos habla el texto? Para hallar el tema. ¿De qué nos habla el texto? De la etología. No, también nos habla de las avispas. Nos menciona un ejemplo de lo que viene a ser la avispa. Pero si nos damos cuenta, nos está hablando de la etología, ¿no? De la disciplina que estudia la conducta. Al inicio y al final nos menciona esto. El tema sería la etología. Ahora, ¿cuál sería la idea principal? Si ya acabamos de encontrar el tema que hemos dicho que es la etología, ¿cuál sería la idea principal? ¿Qué se dice de la etología? ¿Qué se dice de la etología? ¿Lo encontraron? Es al inicio, dice que la etología es una disciplina desarrollada principalmente en Europa, la cual sostiene que la conducta animal es innata. Esa sería la idea principal. ¿Y cuál sería la palabra que menciona la acción aquí? Es. Miren aquí. Es. ¿De acuerdo? Ahora, según su contenido, ¿qué tipo de texto puede ser? Según su contenido. Puede ser un texto humanístico, científico. La etología es una disciplina que estudia el comportamiento de los animales, sigue patrones, nos pone un ejemplo de la avispa, nos habla de la programación. ¿Qué será? Ah, pues menciona un estudio que no es social, sino que es científico, entonces, que no es humanístico, sino científico. Entonces, por su contenido, es científico. ¿De acuerdo? ¿Cuál era el tema? La etología. ¿Cuál era la idea principal? La etología es una disciplina que sostiene la conducta animal, es innata. Por su contenido, ¿qué tipo de texto es? Es un texto científico. ¿De acuerdo? Es un texto científico. ¿Sí? Pues ahí, ¿todos vivos? Acá le pusimos un poquito de nivel. Pero ahí, vamos. Hay que seguir, hay que seguir. Vamos con el siguiente ejemplo. Con el siguiente ejercicio. Texto 2. Dice, una manera de solucionar el caos vehicular limeño es restringir el uso de miles de autos que circulan por la capital. Que algunos salgan solo días de la semana y otros días los conductores usen el transporte público. De esta manera, las vías se liberarían y el tránsito sería mucho más fluido. Este método ha funcionado exitosamente en México, un país que tenía problemas de congestionamiento vehicular más graves que los nuestros y que ahora es una ciudad mucho más ordenada. Vamos con una segunda lectura. Una manera de solucionar el caos vehicular limeño es restringir el uso de miles de autos que circulan por la capital, que algunos salgan solo días de la semana y los otros días los conductores usen el transporte público.
De esta manera, las vías se liberarían y el tránsito sería mucho más fluido. Este método ha funcionado exitosamente en México, un país que tenía problemas de congestionamiento vehicular más graves que los nuestros y que ahora es una ciudad mucho más ordenada. Interesante, ¿no? Interesante. Ahora, y ahora el congestionamiento vehicular sigue igual, igual, ¿no? Igual. Ahora, ¿cuál sería el tema del texto? ¿Cuál sería? El caos vehicular limeño. Obviamente, el caos vehicular limeño sería el tema. Ahora, ¿qué nos van a pedir aquí? Pues nos está pidiendo la idea principal. Entonces, ¿qué diríamos de la idea principal? ¿Qué diríamos de la idea principal? ¿Cuál sería la idea principal? O sea, ¿cómo hallaríamos esto? ¿Qué se dice del caos vehicular limeño? Dice que una manera de solucionar el caos vehicular limeño es restringir el uso de los miles de autos que circulan por la capital. Exacto, eso sería el hecho más importante. Luego compara, tiene una idea secundaria, lo compara con México, que ahí sí funcionó, entonces aquí probablemente funcione, dice, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la idea principal? Una manera de solucionar el caos vehicular limeño es restringir el uso de miles de autos que circulan por la capital. Sencillo. Ahora, por su contenido humanístico-científico. A ver, para hacer el caos vehicular necesitamos el método científico, perdón. Estamos ahí prueba y error, ¿o no? Esto es algo más social, es más humano. Entonces, por su contenido, ¿qué sería? Humanístico. ¿De acuerdo? Por su contenido sería humanístico. Hasta ahí, todos vivos, ¿sí? Esperemos que sí. Ahora, recordemos que por su contenido hay dos tipos de textos, humanístico y científico. En el primer texto vimos un texto científico y ahora hemos visto un texto humanístico. Hemos hallado el tema, estamos hallando también la idea principal. Sencillo, hasta aquí, súper sencillo. Vamos entonces con el texto 3. Uy, ¿a quién no le gusta una taza de café? Así haga calor. Ya, dice. El café es una bebida estimulante debido a una sustancia alcaloidea llamada cafeína, que también se encuentra en el té y en muy pequeña proporción en el cacao. La cafeína activa las funciones del sistema nervioso central, así como de los aparatos respiratorios y circulatorios. Actúa como diurético, favoreciendo la eliminación de la orina y aumenta la secreción de los jugos digestivos del estómago. Beber una taza de café humeante, de preferencia recién pasado, puede ser un excelente estímulo para iniciar el día o para recuperar energías al final de la tarde. Con un buen sorbo en el estómago sentimos que poco a poco nos recuperamos de la fatiga, eliminamos la tristeza y el aburrimiento y llegamos a ponernos pilas. Sin embargo, Gerard y Astrid de la Universidad de Nancy en Francia han llegado a la conclusión que beber más de 6 tazas de café al día provoca dependencia, aunque sin la gravedad de ciertas drogas como la anfetamina o la cocaína. Vamos con una segunda lectura. El café es una bebida estimulante debido a una sustancia alcaloidea llamada cafeína, que también se encuentra en el té y en muy pequeña proporción en el cacao. La cafeína activa las funciones del sistema nervioso central, así como de los aparatos respiratorios y circulatorios. Actúa como diurético, favoreciendo la eliminación de la orina y aumenta la secreción de los jugos digestivos del estómago. Beber una taza de café humeante, de preferencia recién pasado, puede ser un excelente estímulo para iniciar el día o para recuperar energías al final de la tarde. Con un buen sorbo en el estómago, sentimos que poco a poco nos recuperamos de la fatiga, eliminamos la tristeza y el aburrimiento y llegamos a ponernos pilas. Sin embargo, Gerard y Astrid de la Universidad de Nancy en Francia han llegado a la conclusión que beber más de 6 tazas de café al día provocaría dependencia, aunque sin la gravedad de ciertas drogas como la anfetamina o la cocaína. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tema del texto? Sencillo, ¿cierto? ¿Cuál sería aquí el tema del texto? El café, Miss, obvio, el café. ¿Y cuál sería la idea principal aquí? Es una bebida estimulante debido a su sustancia alcaloidea denominada cafeína. Excelente. Eso sería. Ahora, por su contenido humanístico-científico.
Entonces nos habla del café y el hombre. Ah, pero nos habla de que en la Universidad Nancy de Francia la han comparado con ciertas drogas, han estudiado, entonces está hablando sobre un estudio. Ah, entonces por su contenido es científico. Y de paso está subrayado la idea principal también. Entonces en ese texto, ¿cuál es el tema? El café. ¿Cuál es la idea principal? Lo que está subrayado, el café es una bebida estimulante debido a una sustancia, etcétera. ¿Cuál es la palabra que menciona la acción? Es, por su contenido, ¿qué tipo de texto es? Pues es un texto científico. ¿De acuerdo? Es un texto científico. ¿Hasta ahí? ¿Todos? ¿Sí? ¿Seguros? Esperemos que sí. Ahora, vamos con el último ejercicio de la primera sesión. El último ejercicio de la primera sesión. Vamos, texto 4 dice. La Ilustración, movimiento filosófico y cultural que estuvo en boga en Europa durante el siglo XVIII, tiene como principal característica la idea de que, teniendo como base el correcto ejercicio de la razón, puede alcanzarse la verdadera sabiduría y la felicidad. Tiene sus orígenes en el racionalismo del siglo XVII y en el surgimiento del pensamiento científico racional, ya que el desarrollo de las ciencias naturales contribuye a resaltar la importancia de la racionalización para la conquista en el ámbito del conocimiento en un primer momento y luego con la ayuda de la tecnología es el de la explotación de la naturaleza. Vamos con una segunda lectura, no sin antes decirle que Ilustración debería estar en mayúscula. Acá mi corrector, aquí después le voy a decir que por qué no lo ha puesto en mayúscula la palabra Ilustración. Racionalismo también, pero eso tiene que estar en mayúscula, ¿de acuerdo? Ilustración y racionalismo tienen que estar en mayúscula. Ignoremos eso, mi vista se distrajo ahí. La Ilustración, movimiento filosófico y cultural que estuvo en boga en Europa durante el siglo XVIII, tiene como principal característica la idea de que, teniendo como base el correcto ejercicio de la razón, puede alcanzarse la verdadera sabiduría y la felicidad. Tiene sus orígenes en el racionalismo del siglo XVII y en el surgimiento del pensamiento científico racional, ya que el desarrollo de las ciencias naturales contribuye a resaltar la importancia de la racionalización para la conquista en el ámbito del conocimiento en un primer momento y luego con ayuda de la tecnología es el de la explotación de la naturaleza. Interesante, ¿ah? ¿Cuál es el tema del texto? Sencillo. Eso está sencillo. La ilustración. Claro, la ilustración es el tema del texto. ¿Cuál sería el título más adecuado? ¿Qué nos dicen de la ilustración? ¿Cómo podríamos presentar a la ilustración? Porque no solo nos habla de la ilustración, ¿eh? Nos habla también del racionalismo, pero o sea, la ilustración con el racionalismo. Ah, sería entonces la ilustración y su relación con el racionalismo. Exacto. Eso sería un título adecuado. La ilustración y su relación con el racionalismo. Ahora, ¿cuál sería la idea principal del texto? ¿Qué nos dicen de esta relación? ¿Qué nos dicen? Nos dice que la ilustración propugna, ahí está la palabra de la acción, que el ejercicio de la razón permite alcanzar la sabiduría y la verdadera felicidad. Y la verdadera felicidad. Entonces, hemos culminado con los ejercicios, pero vamos a hacer una retroalimentación que siempre es muy buena hacer. Muy bueno, siempre es la retroalimentación. Entonces nos vamos nuevamente con la síntesis, ¿de acuerdo? Primero con la síntesis. A ver aquí. Recordemos que hemos hecho hoy lo que es un texto. Un texto es todo aquello que transmite. Por jerarquía textual, los elementos que debe tener un texto son tema, idea principal y título. El tema es una frase nominal, no afirma ni niega nada, ¿de acuerdo? Siempre va precedida por un artículo. La idea principal, en cambio, es una oración, es una frase verbal, puede afirmar o puede negar alguna idea, contiene la palabra de la acción. El título es una frase nominal que solo se encarga de presentar al tema, ¿de acuerdo? Y siempre va con un artículo también. Ahora, ¿qué más debemos recordar? Pues la clasificación de textos, que lo vamos a ver en la siguiente sesión y que hoy hemos visto también. Aquí lo voy a poner. Recordemos que los textos se clasifican en tres: por su contenido, por la ubicación de la idea principal, que viene a ser por su estructura, y por el tipo de discurso. Cuando hablamos de por su contenido, tenemos humanísticos científicos, que es lo que hemos realizado hoy. La próxima semana vamos a ver por la idea principal, por su estructura, y vamos a ver también por el tipo de discurso, que son los textos analizantes, sintetizantes, parasintéticos, encuadrados, paralelos, argumentativos, descriptivos, narrativos, expositivos, dialogados e instructivos, ¿de acuerdo? Ahora, no se olviden que es muy importante lo que viene a ser la comprensión de textos, seguir cada una de las clases que se está brindando en esta y la siguiente y la próxima semana, que son clases
pues motivadoras para ustedes, son clases también para que vean cómo es el sistema, cómo se trabaja aquí. Y esta es para las tres sedes, la sede de Lurín, la sede de Ventanilla y la sede de Puente Piedra. Me despido de ustedes, que tengan una buena semana, estamos todavía recién a mitad de semana. Yo soy Grace Sosa y los veo en la siguiente sesión. Muchas gracias y espero puedan compartir con todos.